Bueno, siendo las 10 casi 5, ya tenemos varios espectadores que nos acompañan en todas las plataformas, o sea que vamos a ir empezando. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a esta actividad que hemos organizado en conjunto entre el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales a través del Comité de Asuntos Latinoamericanos, la Fundación ICBC y la Fundación Foro del Sur, con lo cual les agradezco mucho a estas tres organizaciones por haber hecho posible este evento. Tenemos previsto que la actividad dure aproximadamente 1 hora. Queremos tratar de maximizar el tiempo, el uso del tiempo lo máximo posible, y contamos con un invitado de lujo. Nos acompaña Oliver Stwenkel, es profesor de Relaciones Internacionales en la Fundación Getúlio Vargas en San Pablo, autor del libro Post-Western World y columnista periódico en Globo News, El País y America's Quarterly. Oliver, bastante conocido, amigo de la casa, y un gran conocedor de la política exterior del Brasil y de la región. Por eso es que le hemos pedido a Oliver que nos comparta una perspectiva de Brasil, desde Brasil, en un mundo y una región que está atravesando una situación inédita, sobre la cual obviamente no tiene ningún sentido que yo ahonde en este momento, pero obviamente es la razón por la cual estamos haciendo esta reunión virtual, y no pudimos tenerlo a Oliver en abril, como teníamos previsto y como nos hubiese gustado, y como esperamos que en algún momento pronto, bajo una nueva situación de normalidad, podamos invitarlo a Buenos Aires. Vamos a tener la oportunidad de escuchar sus reflexiones iniciales durante aproximadamente unos 20-25 minutos, y durante la segunda mitad vamos a intentar conversar con él. Yo voy a estar trasladando las preguntas y los comentarios de los distintos participantes, para lo cual les agradezco y les doy también la bienvenida tanto a quienes nos están acompañando a través de la plataforma Zoom, como quienes se están sumando por el canal de YouTube en vivo. A través del chat, tanto del chat de Zoom como del chat de YouTube, es que vamos a estar recibiendo a lo largo de la primera parte las preguntas que ustedes tengan para hacerle a Oliver, o los comentarios, así que están invitados a hacerlas. Las vamos a ir recogiendo y agrupando de forma tal de que podamos hacer una conversación con Oliver. Finalmente vamos a contar con el cierre. Quizás no podamos verlo, pero sí, lo importante es que lo vamos a poder escuchar, a Félix Peña para hacer las conclusiones finales del evento. Así que, sin mucha más demora, quiero agradecer de nuevo, agradecerte especialmente, Oliver, por tu tiempo, y así que creo que es un buen momento ya para darte la palabra, escucharte atentamente un rato y luego tener alguna conversación productiva. Así que, Oliver, otra vez gracias y te escuchamos atentamente. Muchísimas gracias, Norberto. Es un placer enorme participar de esta charla. Quería mucho estar en Buenos Aires para hacerlo, y espero que pueda visitar, como dijiste, en los próximos meses, ¿no? Yo quería básicamente traer algunas ideas sobre 3 temas, nada más de 20 minutos, para poder conversar un poco sobre la situación en Brasil y en la región. Básicamente quería a presentar algunas ideas sobre 3 temas. Primero, cuál ha sido la respuesta del gobierno de Brasil a la pandemia y por qué. Segundo, cómo entender la crisis política en Brasil y cuál es la posibilidad de un impeachment del presidente Bolsonaro. Y tercero, cuál es la situación en la región, cuáles son las consecuencias políticas en los próximos meses y años
si miramos la crisis económica que está llegando. Primero, muy brevemente sobre la respuesta del gobierno brasileño a la pandemia. Quería recordar aquí que el gobierno tiene tres facciones que están en constante tensión, pero es fundamental entender la composición del gobierno para interpretar lo que está haciendo en este momento. Que el primer grupo es un grupo más radical, ideológico, pro-Trump, que es un poco más parecido con o se orienta en el pensamiento alt-right de los Estados Unidos, que es bastante influenciado por Steve Bannon. Y de este grupo participa el presidente, sus hijos, el ministro de Relaciones Exteriores, y que básicamente propone una aproximación a Estados Unidos que se inspira bastante en lo que pasa en Estados Unidos. Segundo, son los militares, que también son importantísimos como una áncora de estabilidad, vamos a decir, en el gobierno. Y el tercer grupo eran los neoliberales y tecnócratas. Y esto era una estrategia bastante sofisticada de Bolsonaro, de juntar estos tres grupos, que en muchos casos tienen visiones de mundo completamente distintas, pero que por esta composición él supo atraer tres grupos de electores muy diferentes, que son, por un lado, personas bastante radicales, que tienen nostalgia a la dictadura, que querían una restauración moral, y básicamente fueron atendidos por este primer grupo. Un conservadorismo social bastante fuerte también. El segundo grupo, también personas que se incomodaban con la crisis de seguridad pública y que querían tener más militares en el gobierno, que proyecta una cierta estabilidad. Y el tercer grupo que creía que los tecnócratas podían controlar al presidente y básicamente votaron en él por las promesas de reformas económicas articuladas por por el ministro Paulo Guedes. Y yo diría que Sergio Moro también, de cierta manera, hacía parte de este grupo. Entonces, estos tres grupos han luchado entre ellos desde el inicio del año pasado, discordando sobre muchas cosas, sobre China, por ejemplo. El primer grupo es muy anti-China, y el tercer grupo es muy pro-China porque es importante para la economía brasileña. Israel, Amazonía, el tamaño del Estado en la economía, en todas estas cuestiones, los tres se ha mostrado una tensión constante entre esos tres. Y esto va a ser importante para entender cuál es el impacto entre sus electores de la pandemia actual. Cuando surgió la pandemia, Bolsonaro articuló la siguiente estrategia. Primero, minimizar el problema. Esto fue bastante inspirado en Trump. Segundo, criticar las medidas de aislamiento social. El gobierno llegó a proponer algunas medidas, pero él siempre dejaba claro que en la realidad estaba contra eso. Entonces dejó que los gobernadores se responsabilizaran por las medidas de aislamiento, por las respuestas, porque para él es fundamental que él pueda se disasociar de la crisis económica que va a llegar. Las previsiones, todos ustedes las conocen. En Brasil, una expectativa de un crecimiento negativo de 5% para el año de 2020. Y él sabe que en un escenario de crisis económica profunda es casi imposible ganar la reelección. Y en Brasil también es difícil se mantener en el cargo. O sea, las dos crisis económicas más profundas en los últimos 30 años en Brasil llevaron al impeachment, que en los años 90 con Collor y más recientemente con Dilma Rousseff. Entonces, para él es clave que y su estrategia es que en 6 meses o 12 meses las personas sin empleo, por ejemplo, o muy afectadas por la crisis económica, no van no van a hacer recordar que esto fue por causa de la pandemia, y Bolsonaro va a decir que la culpa por la crisis tienen los gobernadores, los alcaldes,
por las medidas de aislamiento social que, según él, no tienen impacto real para contener la pandemia. Con eso también hay una tentativa continua de minimizar la crisis. Él quiere ser el presidente de la reapertura. Entonces no quiere asociarse a temas difíciles, casi básicamente no comenta al número de muertos todos los días, y continúa violando todas las reglas que los gobiernos estaduales y su propio ministro de Salud defiende, o sea, encuentra con sus seguidores sin máscara y todo eso, sin protección. Pero es importante recordar que el sistema brasileño es un federalismo centralizado. Eso quiere decir que los estados tienen alguna capacidad de articular sus respuestas. Por ejemplo, tienen autonomía sobre temas como aislamiento social, pero el gobierno tiene bastante poder de crear normas y reglas y tiene los recursos económicos. Entonces los estados no son capaces de articular 100% las estrategias que querían sin el apoyo del presidente, lo que explica porque en general la estrategia contra la pandemia en Brasil ha sido bastante poco coherente, y algunos municipios ya están abriendo, están cerrando. Las personas están bastante confusas porque escuchan al presidente que dice una cosa, el gobernador dice otra cosa. Entonces, en general, esto explica la estrategia muy poco coordinada del gobierno. El Congreso ha aprobado una ayuda emergencial de R$600 por mes contra la oposición de Bolsonaro. Ahora, la estimativa es que 50 millones de brasileños ya están comenzando a recibir esta ayuda, y esto puede aumentar para hasta 100 millones de brasileños. Esto sería un poco más de la mitad de la población. Esto será importante porque Bolsonaro reconoció esto ahora y está tentándose proyectar como el creador, la persona que es responsable por esta ayuda emergencial, que tiene fuerte característica asistencialista, y por eso podemos ya ahora ver un aumento en su popularidad entre los más pobres. Entonces, esto es la primera parte. Segunda parte, cómo entender la crisis política y la posibilidad de un impeachment en este momento. De estos tres grupos que mencioné, Bolsonaro ya venía perdiendo apoyo del grupo 3, muchos de la élite brasileña que creía que los tecnócratas pudieran controlar al presidente, y que sería posible de esta manera implementar reformas económicas y combater la corrupción con Sergio Moro. Esto ya venía, o sea, se quedaba bastante claro también con la decisión de dimitir al ministro de Salud, que era una persona bastante tecnocrática, que Bolsonaro no estaba queriendo adoptar una respuesta tecnócrata a la pandemia, muy diferentemente de los otros países de la región. Y esto también es bastante consistente lo que él ha dicho durante toda su vida como político y también durante su campaña. Es una lucha contra el establishment, es una lucha contra la ciencia. Entonces, obviamente, le dificulta en un momento de pandemia escuchar los cientistas, los especialistas, porque justamente este grupo que ha demonizado de manera consistente, bastante consistente. Entonces, era bastante obvio que él iba a responder de esta manera a la pandemia. En este momento, 45% de las personas apoyan un impeachment de Bolsonaro, en parte por su respuesta a la pandemia, pero también ya venía perdiendo apoyo por haber dejado claro que si hay una duda, si apoya el grupo 1, que son los más radicales, y los más moderados siempre se queda con el grupo 1, básicamente, porque eso es su base electoral, y su cálculo ha sido hace tiempo
que con el apoyo de este grupo, que es más o menos 20-25% de la población de Brasil, consigue sobrevivir políticamente por la ausencia de una oposición organizada en Brasil. En este momento no hay una voz que pueda representar la oposición. Entonces, Bolsonaro, nosotros tenemos el sistema del presidencialismo minoritario, eso quiere decir que el presidente gana las elecciones, pero no tiene mayoría en el Congreso y necesita crear una gran coalición, que es un proceso difícil. Bolsonaro siempre ha atacado esta práctica como vieja política de negociar cargos públicos contra apoyo en el Congreso. Entonces, él no ha intentado crear una mayoría en el Congreso y ha tenido una relación muy difícil con el Congreso, demonizando el Congreso. Muchos de sus seguidores más radicales defienden cerrar el Congreso, como algo parecido con el autogolpe en Perú en 92. Entonces, eso les complica bastante trabajar con el Congreso. Ahora ha cambiado esa estrategia porque surgió la amenaza del impeachment, en parte por las acusaciones de su ex ministro de Justicia, y ahora está trabajando con los partidos que nosotros llamamos de centrão, que son partidos muy chicos, pero que forman 200, que representan 200 asientos de los 513 en el Congreso. Y con esto, si el centrão, estos muchos pequeños partidos sin una orientación ideológica, que básicamente votan para quien les ofrece más cosas, más cargos públicos, con el apoyo de ellos, Bolsonaro puede en teoría sobrevivir a una tentativa de impeachment. Y el presidente del Congreso básicamente solo acepta un pedido de impeachment para que sea votado si sabe que va a pasar, que va a ser posible aprobar el impeachment, que en este caso no es así, porque el Partido de los Trabajadores, por ejemplo, no quiere apoyar a un impeachment en este momento porque elevaría a Moro como el principal candidato. Y también la oposición no lo tiene tan claro, sino prefiere encarar a Bolsonaro, muy enfraquecido en 2022, que tal vez un presidente Mourão tendría hoy una tasa de aprobación mucho más alta que Bolsonaro. Entonces no hay en este momento una dinámica que permite iniciar un proceso de impeachment. Y es siempre importante saber que esto puede cambiar con revelaciones, por ejemplo. Hay bastante evidencia que obviamente Bolsonaro intentó interferir en la justicia y en una operación policial en Río de Janeiro contra sus hijos. Entonces, esto puede tener algún impacto, pero es siempre importante recordar que el grupo de los apoyadores más radicales de Bolsonaro no lee la prensa tradicional. Son personas que se informan así de todo por WhatsApp, entonces son bastante más resilientes a cualquier crítica o a revelaciones que impactan o impacta el apoyo de los moderados a Bolsonaro, pero poco impacta al apoyo entre los más radicales pro-Bolsonaro. Solo es importante también notar que el Centrão, que ha sido envolvido en muchos escándalos de corrupción, no es un apoyo fiel porque no es ideológico. O sea, el presidente Mourão en teoría puede paralelamente ofrecer más cargos a ellos y en este caso simplemente van a abandonar el presidente y pueden llegar a permitir un proceso de impeachment. Exactamente eso ha ocurrido cuando Dilma Rousseff pidió que su vicepresidente, Michel Temer, en 2016, negociara con el Centrão y él llegó a ofrecer más cargos al Centrão y básicamente ellos cambiaron de lado y apoyaron el impeachment. Entonces, esto puede ocurrir y yo diría que en este momento no, pero hay una posibilidad bastante grande que en algún momento el Centrão, porque siempre va a pedir más cargos y más cargos para mantener el apoyo a Bolsonaro, en algún momento lo va a abandonar. Entonces, esto realmente me parece difícil creer en este momento que él va a poder terminar su mandato, porque la crisis va a ser bastante
fuerte económicamente hablando y me parece su apuesta que las personas no van a se importar con su estrategia de básicamente negar la gravedad de la pandemia le va a costar bastante, me parece. Al mismo tiempo, también existe un peligro, obviamente, para la democracia de Brasil y la abertura de un proceso de impeachment también daría a Bolsonaro material para una narrativa de victimización necesaria para movilizar sus seguidores contra el Congreso Nacional. Entonces, este peligro también existe. Rápidamente, antes de terminar, sobre las Fuerzas Armadas, han dejado muy claro que se oponen a cualquier violación de la orden constitucional. Han sido bastante, o sea, están bastante asociados al gobierno. Nosotros tenemos un número grande de generales y ex generales en el gobierno, pero hay obviamente una preocupación porque la reputación de las Fuerzas Armadas en Brasil es bastante buena. Juntos con la Iglesia es la institución con la mayor tasa de aprobación en la sociedad brasileña, muchísimo más que el Congreso o la media, la prensa o el Congreso o el presidente. Entonces las Fuerzas Armadas también quieren mantener su buena reputación y no quieren asumir el poder directamente porque saben que esto les complicaría proteger esta buena reputación. Y saben que si Bolsonaro va a caer, va a asumir un general, Mourão. Entonces no me parece que las Fuerzas Armadas van a aceptar una tentativa de ruptura abierta iniciada por el gobierno Bolsonaro. Pero también es importante recordar que Bolsonaro ha sido un buen presidente para las Fuerzas Armadas. Él excluyó todas las Fuerzas Armadas de su reforma de las pensiones. Es el único grupo que básicamente mantuvo todos sus privilegios. Y recientemente Paulo Guedes, que aún está en el gobierno, pero muy marginalizado, propuso congelar todos los salarios de los servidores públicos para financiar la ayuda emergencial para la pandemia, y Bolsonaro lo alteró para excluir los policiales y las Fuerzas Armadas. Entonces esto muestra que ya está también preocupado en mantener esta relación, en este sentido es bastante corporativista, defendiendo este sector. Y también mantuvo compras de equipamientos militares bastante caros a pesar del sistema de la política de austeridad. Entonces existe una conexión real. Me parece difícil en este momento que haya una ruptura entre Bolsonaro y las Fuerzas Armadas. Entonces esto es un poco un actor clave que hay que acompañar. Y por último, las consecuencias para la región. Básicamente en Brasil siempre ha sido así, que cuando hay una crisis interna, o sea, cuando no hay estabilidad interna, Brasil no tiene una clara estrategia internacional. Brasil llegó a tener una estrategia más sofisticada en la región a partir de 95, porque fue el momento que acabó la hiperinflación. Antes de eso es muy difícil que Brasil articule una estrategia con una participación del presidente, muchos viajes, y básicamente nosotros tuvimos una política externa bastante activista entre 95 y 2013, y acabó en junio de 2013 con las manifestaciones contra Dilma Rousseff, la crisis económica, y hace 7 años ahora casi no, el presidente tiene poquísima capacidad de articular algún proyecto porque está muy preocupado con la crisis interna. Entonces esto será también un elemento clave de la actuación de Brasil en la región. Hasta hoy, por ejemplo, no está exactamente claro qué Brasil quiere del Mercosur. Estos 3 grupos se pelean. El instinto de liberalización del grupo 3 será cada vez menos fuerte ahora. Yo creo que existe una posibilidad real que Guedes va a dejar el gobierno en los próximos meses,
y los militares, tanto los militares del Grupo 2 como los radicales nacionalistas ideológicos son nacionalistas económicos, o sea, quieren una fuerte actuación del Estado en la economía. Los militares no son pro libre comercio. Los militares hasta les gusta más el Mercosur por el tema geopolítico, no tanto por el tema económico, pero básicamente la fuerza de abertura comercial no va a ser más tan relevante como era el caso. Y también en la pandemia la idea de reducir el tamaño del Estado ya no es tan factible como era antes. Pero básicamente Brasil no va a tener ningún papel de liderazgo en la región. Por el contrario, me parece que la región ve Brasil como un factor de inestabilidad por no haber conseguido articular una buena estrategia en este momento. Entonces, mi expectativa es que, mismo si Bolsonaro sobrevive a esta crisis en este momento, por el bajo crecimiento, por la crisis económica que llegará, vamos a ver bastante inestabilidad, no solo en Brasil, pero en toda la región política en los próximos 2-3 años, porque tardará mucho para iniciar el proceso de recuperación. Entonces voy a parar por aquí y vamos al debate entonces. Excelente, excelente, Oliver. Muy, muy interesante. Creo que has usado esos minutos muy, muy hábilmente para abrir mucho el panorama. Hay algunas preguntas ya entre gente que nos está siguiendo, una de las coordinadoras del comité desde París, Micaela, que aprovechaba y te saludaba. Quería algún comentario tuyo en relación a por cierto, perdón que me olvidé, ahora también lo estamos viendo Aníbal, bienvenido. Aníbal, estabas entre los participantes. Hacia el final, en los últimos 5 o 7 minutos, te voy a ofrecer la palabra a ti y a Félix para que hagan un poco las conclusiones, si les parece, de la reunión. Pero la pregunta que surgía era, te querían escuchar un poco, hacer algún análisis sobre el rol de los expresidentes. Han estado activos algunos expresidentes brasileños, tanto Fernando Henrique, Collor, como también incluso Temer, haciendo declaraciones. Si considerás que algo de esto puede galvanizar algún tipo de oposición frente a la inacción de los que hubieran sido los partidarios opositores tradicionales, ¿no? Sí. Vos planteabas una cuestión ahí con respecto al PT. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, es una excelente pregunta porque lo que falta en Brasil son figuras que son respetadas por gran parte del espectro ideológico. Y estas personas son cruciales para viabilizar un impeachment, porque como necesitan 2/3 del Congreso, lo que hay que hacer para viabilizar un impeachment es lo que llamamos un grande pacto. O sea, tiene que ser iniciado por alguien que sea visto como mínimamente respetable por el Partido de los Trabajadores, pero también por el PSDB, para articular apoyo popular. Y esto en otros países muchas veces son los expresidentes. Son personas respetadas, pero este papel en Brasil básicamente no tienen. O sea, de los expresidentes vivos, Sarney y Collor no tienen apoyo popular, son vistos como tienen una mala reputación. Fernando Henrique Cardoso sería lo que más se acerca a esta persona, pero no tiene, o sea, eh, eh, por, eh, por comentar bastante asuntos de su propio partido, no sé si tiene apoyo suficiente en la izquierda para articular o para ser un participante de un pacto grande. Entonces, no creo que los expresidentes tengan mucha influencia en este sentido. Me parece que las únicas personas que podrían articular algo así serían algunos ex jueces de la Suprema Corte, por ejemplo, Nelson Jobim, una persona bastante respetada que tuvo una actuación en gobiernos de izquierda, derecha, o sea, que una persona como
que es bastante conocida y no tiene una asociación clara. Esto sería una posibilidad. Algunos de ustedes tal vez tengan visto el discurso de Moro cuando salió del Ministerio de Justicia. Y una cosa muy interesante que él dijo, que ni en el gobierno del PT hubo tanta interferencia en la Policía Federal. Esto fue una señal que él quiso enviar al Partido de los Trabajadores para decir, mira, si ustedes quieren superar a Bolsonaro, tenemos que trabajar todos juntos, básicamente. Hay que tener alguna unión entre grupos que normalmente no trabajan juntos. Eh, pero esto, como dije, me parece difícil porque el escenario electoral ahora es de tal manera que no veo un incentivo para la oposición iniciar el proceso de impeachment y no creo que los expresidentes puedan cambiar esta situación por ahora. Yo creo que esto cambia si el Centrão recibe ofertas mejores, demora aún tal vez, y en este caso el gobierno sí puede, el impeachment puede ocurrir. El problema, solo sobre esto rápidamente, es que nosotros necesitamos para viabilizar un impeachment una serie de cosas, una crisis económica, una alternativa que sea aceptable por gran parte de la élite política y personas en la calle. Sin esto, nunca tuvimos un impeachment. Entonces, por las medidas de aislamiento, no hay personas en la calle. Se escucha un poco las personas gritando en sus casas, o sea, hacen protestas, pero no es lo mismo. Y aún no hay un consenso en la élite brasileña sobre cuál sería un mundo post-Bolsonaro. Es por eso que en los próximos meses me parece que va a sobrevivir. Muy bueno, Oliver, gracias. Tenemos otra pregunta que se te pide a ver si podés desarrollar un poco más la pérdida de influencia de Guedes. Y yo le agregaría, es decir, siempre incluso desde la campaña presidencial en adelante, Bolsonaro descansó en Guedes la visión económica del país, una visión económica nacional, que tendría sus tensiones con otras visiones, pero la pregunta ahí sería eh, casi como una cuestión de acercarse al sol. Si no es Guedes, ¿quién es? Claro. Hay otros actores económicos, ¿cómo tendría, incluso la visión de Guedes tuvo un impacto fuerte con respecto al Mercosur. Sí. ¿Cómo imaginas otros actores, otras visiones? ¿Podés desarrollar un poquito eso? Bueno, sí. Básicamente era, hay que decirlo, bastante brillante Bolsonaro de seleccionar a Guedes, porque Bolsonaro ha sido un nacionalista económico durante toda su vida, o sea, 28 años en el Congreso y nunca se ha articulado a favor de cualquier cosa liberal. Pero sabía que tenía que tener el apoyo de las élites brasileñas y Paulo Guedes es visto como un Chicago Boy, así, una persona bastante querida por el mercado. Entonces, básicamente dijo, mira, doy a Paulo Guedes a todo el poder. Eh, pero si se vieran, un colega mío hizo un trabajo de analizar todos los tweets del presidente Bolsonaro y se veía que a Bolsonaro no le interesan las cosas económicas, le interesan los temas de guerra cultural. Entonces, él personalmente nunca dio apoyo a la reforma de las pensiones. La reforma de las pensiones ocurrió en el gobierno de Bolsonaro a pesar del presidente y no, él no lideró esto, o sea, esto fue algo del presidente del Congreso que lo lideró. Pero sí es verdad que en unas partes Guedes tuvo una influencia y bastantes reformas fueron implementadas. Pero ahora se nota obviamente con la nueva situación de la pandemia, su programa básicamente no es más factible y por depender del Centrão, que depende de distribución de cargos y de gastos públicos, un sistema de un programa de austeridad no es factible si dependes del Centrão. Y por eso para el Centrão fue fundamental la salida de Moro, que se incomodaba con el trabajo anticorrupción de Moro. Entonces, en este momento, básicamente, tenemos un gobierno que va a ser mucho más, que abraza el nacionalismo económico y que es mucho más
que es mucho menos liberalizante que era antes. Ahora, o sea, Guedes, bastante marginalizado, el programa Pro Brasil que fue presentado para responder a la pandemia, Guedes internamente lo llamó de un programa dilmista, o sea, dijo que esto es muy parecido con lo que hizo Dilma. Y él no estuvo presente cuando Bolsonaro lo presentó, que muestra que ya no es la persona clave en temas de economía. Puede quedarse, pero difícilmente va a tener su influencia que tenía tal vez por algunas semanas inicialmente en el gobierno. Yo creo que si sale del gobierno, quien va a sustituirlo no va a ser una persona liberal, pero mucho más bien alguien más alineado con una actividad mayor del Estado en la economía. Entonces, todos los temas de Mercosur, por ejemplo, están muy poco claras porque siempre van a ser un reflejo de esta pelea interna del gobierno. Entonces, hay que esperar algunas semanas si realmente él se mantiene y cuáles las áreas que él continúa a controlar en este momento. Ok, gracias, Oliver. Tengo una otra pregunta y quisiera también darle la oportunidad, porque yo le ofrecía las conclusiones a Aníbal y a Félix y quizás incluso te quieren hacer alguna pregunta. Entonces, Claro. déjame alguna pregunta, alguna reflexión. Nos quedan más o menos unos 20 minutos. Pero antes de eso tengo una pregunta de Juan, que me parece interesante, también en línea con lo que hablabas de las bases de apoyo. ¿Cómo estás viendo en particular en este momento el rol de la Iglesia? Y particularmente no solo de la Iglesia católica, sino de las iglesias evangélicas, que han sido también una base de apoyo. ¿Cómo en este marco de las bases más radicales, de apoyo, menos radicales, qué rol están jugando incluso en esta negociación con el Centrado, ¿no? Sí, son fundamentales y Bolsonaro ha sido el primer presidente que realmente, bueno, Lula también tenía el apoyo de algunas figuras clave de las iglesias, pero Bolsonaro realmente lo transformó en una de sus bases centrales. Y en este caso no creo que las iglesias por ahora van a abandonar el grupo evangélico, que es un grupo creciente, cada vez más influyente en la política brasileña. Esto es un bloque que se mantiene con bastante apoyo al presidente. Y esto también puede ser útil ahora porque como la composición del electorado de Bolsonaro ahora va a cambiar, está perdiendo las élites, pero va a ganar a mucha gente que ahora perdió su empleo, sabe que no va a conseguir otro empleo por años tal vez, y ahora recibe la ayuda emergencial, que creo yo se puede eternizar, o sea, lo puede institucionalizar y intentar ganar los beneficios políticos de esto. Esto también le puede ayudar, entonces serían los dos bloques, la agricultura brasileña también se mantiene bastante fiel a él, los más pobres dependientes de la ayuda emergencial y las iglesias, sin duda. Oliver, aprovecho para agradecerte y consultarte esto que estuviste hablando de Guedes, de virar tal vez un poco, si él no tiene tanta influencia en el gobierno, o incluso si sale, y virar de esa apertura económica y comercial, para preguntarte cómo están viendo en Brasil, o cómo estás viendo vos desde Brasil, la relación con la Argentina, cómo está viendo los pasos que ha dado el gobierno argentino, el nuevo gobierno argentino desde que asumió, obviamente con respecto al Mercosur y también con respecto a Brasil. ¿Cómo estás viendo esa relación y obviamente cuáles son esas perspectivas que tenés para el Mercosur? Dijiste que no está claro lo que Brasil quiere del Mercosur, pero ¿qué perspectivas, cómo es la temperatura que se está midiendo en Brasil? Por respecto a eso? Permitime, Oliver, le agrego una parte a la pregunta de Ezequiel que es muy buena y que también teníamos una de Tomás, de Tommy Croyer, que planteaba si detectás una preocupación en las élites y en los decisores brasileños por la calidad de esa relación bilateral.
cómo se está viendo, digamos, el desgaste que ha habido, ¿no? O sea, con qué grado de preocupación se está viendo desde Brasil. Sí, bueno, sí existe una preocupación en general también por cómo la situación interna afecta la reputación del país y cómo afecta. Ayer, por ejemplo, yo tuve una reunión con algunos empresarios de Brasil que están muy preocupados después de algunos comentarios hechos por un integrante de la Comisión Anticorrupción de la OCDE, que dijo que Brasil no va a ser parte del grupo si hay señales que hay una reversión en el combate contra la corrupción, y obviamente el caso de la interferencia de Bolsonaro en la Policía Federal de Río de Janeiro sugiere que puede haber problemas en este sentido. Lo mismo es verdad para una preocupación muy grande entre la élite económica por ejemplo, discurso antiambientalista del gobierno que puede causar boicotes de productos brasileños en Europa, y el discurso anti-China que complica bastante la relación comercial con China, que ha sido cada vez más importante. En el caso de Argentina, o sea, claramente el discurso anti-Fernández, ¿no? O sea, antiperonista, ha sido bastante fuerte. Y Bolsonaro básicamente siempre busca a alguien que puede demonizar, atacar, y lo hizo de manera bastante sistemática, un poco antes y después de la elección. Y ahora parece que ha vuelto un poco a la retórica anti-China, entonces no ha comentado Argentina últimamente. Pero sí existe una preocupación, porque hasta hoy Bolsonaro y Fernández no se hablaron, o sea, es una situación sin precedentes en las últimas décadas, y genera una preocupación sobre todo en los grupos en la industria brasileña. Para este grupo, Argentina y el Mercosur en general es importante. Lo que pasa es que esto no es exactamente un núcleo de apoyo de Bolsonaro, o sea, y este grupo va perdiendo influencia política. Los grupos más influyentes cada vez más es la agricultura, que se importa un poco menos con el Mercosur. Eh, entonces, pero sí existe esta preocupación en general, sobre todo de jefes de grandes empresas brasileñas, sobre cómo una imagen de un país bastante descontrolado afecta el comercio de Brasil con el resto del mundo. Brasil hace parte de poquísimos países en el mundo como Turkmenistán, Bielorrusia y Nicaragua, que niega la pandemia. Entonces esto sí, no creo, a pesar de esto, no creo que este grupo, vamos a decir, pro-Argentina, que es un poco el PSDB antiguo, son algunos intelectuales, Fernando Henrique Cardoso, que ellos en este momento tengan influencia política suficiente para convencer a Bolsonaro a cambiar su postura. Esto cambiaría completamente después de un impeachment. O sea, Mourão es muy pragmático, conoce a Argentina, y cambiaría la postura de Brasil sobre el Mercosur, que los militares lo ven como algo fundamental para mantener baja la probabilidad de tensiones geopolíticas en la región, y también mejoraría bastante la relación con el gobierno argentino y el gobierno de China también. Muy bueno, Oliver, gracias. Te hago Gracias, Oliver. una última pregunta que tenemos de Marlis, de la Fundación Foro del Sur. Antes y ya después sí pasamos a Aníbal y a Félix, así vamos cerrando. La pregunta muy interesante, ¿no? Retomando un poco la discusión sobre el rol de los distintos partidos, es qué rol puede tener el PT o los partidos como el PSOL, ¿no? En este nuevo escenario como rol opositor. ¿Hay alguien que herede las banderas del PT en ese contexto? ¿Cómo la ves? Bueno, la izquierda brasileña aún no ha digerido la crisis del impeachment, ¿no? O sea,
aún hay un problema porque no hay liderazgos alternativos a Lula. El PT, Haddad, por ejemplo, nunca tuvo realmente el apoyo del partido. Entonces hay un problema de crear realmente personas que pueden suceder a Lula y a realmente se tornar líderes de la izquierda. También una izquierda muy dividida, con grupos distintos que, por ejemplo, algunas partes de la izquierda critican a casos de corrupción que ocurrieron en gobiernos del PT. Y, de nuevo, un consenso entre la izquierda que Sergio Moro puede ser un enemigo más grande que Bolsonaro. Y en esta situación, porque obviamente Moro fue responsable por eliminar Lula de la candidatura de Lula a presidente en 2016. No sabemos quién hubiera ganado, pero 2018, perdón. No sabemos quién hubiera ganado, pero mucha gente en la izquierda dice que Moro fue responsable por viabilizar la ascensión de Bolsonaro y por tanto no se puede trabajar con él para viabilizar el impeachment de, de Bolsonaro. Entonces, por ahora no veo la izquierda competitiva electoralmente, simplemente por el hecho que hay personas que serían competitivas, pero no están en el PT, como Ciro Gómez, por ejemplo, y hay un otro bloque de gente que siempre va a votar en el PT y solo dejará de votar en ellos si el PT apoya a un otro candidato, que no va a ocurrir. Entonces el escenario más probable para 2022 me parece ser Bolsonaro si sobrevive, o Morão, Moro, Doria y Witzel, o sea, una competición entre grupos de derecha, extrema derecha, contra una derecha un poco más moderada. La izquierda me parece que va a tardar algunos años más para se recuperar y articular una nueva visión. Excelente, Oliver, muchas gracias. Bueno, yo Gracias. ahora creo que aprovecharía para pedirle primero a Aníbal y luego a Félix algunas reflexiones, alguna pregunta que quieran dejarte como para quizás que puedas hacer en los últimos minutos, pero escucharlos a ellos. Aníbal, te escuchamos. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Perfecto. No, antes que nada, felicitaciones a Oliver porque fue una explicación sumamente clara sobre la situación actual y las posibilidades que ofrece el panorama político brasileño. Yo le dejaría las conclusiones a Félix y formularía en cambio dos preguntas. Una, Oliver, cuando tú hablas de las iglesias, y queda claro que la iglesia evangélica le da totalmente su apoyo a Bolsonaro. ¿Qué rol está jugando la Iglesia Católica en este momento? Y si hay sectores dentro de la Iglesia Católica que puedan tener un rol político importante. Y lo otro que creo que habría faltado en el análisis es qué vinculación puede tener el bolsonarismo, digamos, por llamarlo de alguna manera, o qué vinculación siente que tiene a través de Steve Bannon, por ejemplo, con todo este fenómeno de extrema derechización que se está dando en el mundo, muy parecido a lo de los años 30 del siglo anterior. Es decir, si Bolsonaro o sectores dentro del bolsonarismo, quizás con más perspectiva política, se sienten parte de eso. Y otra pregunta sería si, suponiendo que ese sector existiera, si sienten que ellos pueden ser el comienzo de algo similar en otros países de la región. ¿Lo respondo ya Yo creo que sí, es mejor, Perfecto. Oliver, así luego Claro. le dejamos a Félix, y además son varias preguntas, creo que Sí, sí, muy rápidamente, o sea, no, excelente, o sea, comenzando por la última, sí, el bolsonarismo claramente está influenciado por un pensamiento que se ve en varios otros países. El canciller de Brasil que representa eso hizo viajes a Hungría
y a Polonia, que son los dos países donde se nota de manera bastante clara estas tendencias, ¿no?, políticas. Y está acompañando, tiene contacto con Matteo Salvini en Italia, claramente se ve que esto hace parte de una red internacional eh, que comparte varias ideas sobre la política global. Y esto, diría, es la parte más radical del bolsonarismo, y encuestas revelan que esta parte, de cierta manera, está decepcionado con Bolsonaro porque aún no ha tomado pasos más decisivos para, por ejemplo, cerrar el Congreso o la Suprema Corte, que sueña en una repetición de algo como Fujimori hizo en 92 en Perú, que es bastante, o sea, que promueve un culto a la personalidad de Bolsonaro. Esto sin duda. No creo en este momento, o sea, no creo que este grupo ha conseguido influenciar de manera muy clara la región. Personajes un poco parecidas en otros países aún no tienen mucha visibilidad. Se nota un poco, hay un político chileno, Kast, que creo puede tener alguna chance en las próximas elecciones, y que obviamente se beneficia siempre si hay crisis económicas. Pero en otros países creo que, por ejemplo, en Argentina, bueno, yo no entiendo muy bien la situación, solo de lejos lo veo. Eh, el problema de estos grupos o de Bolsonaro, la prueba de cualquier grupo que quiera imitar a Bolsonaro es que la nostalgia por la dictadura que existe en Brasil, en parte de la población, me parece que no existe de tal manera fuera de Brasil, en otros países latinoamericanos, ¿no? Porque, o sea, un político defender a la dictadura y ganar las elecciones es algo muy peculiar, creo que, de Brasil, eh, que tal vez no sea factible en otros lugares. Sobre la Iglesia Católica, sí creo que sí puede tener, o sea, la Iglesia Católica creo que puede llegar a tener un papel cuando existe la necesidad de un gran pacto, algo así. O sea, yo creo que la Iglesia Católica puede tener, puede llegar a actuar de manera más visible. Por ejemplo, cuando en una situación post-impeachment, por ejemplo, tuvo una actuación muy importante en el fin de la dictadura para construir un nuevo sistema democrático. Entonces, en estos casos sí, pero en el día a día de la política es menos. Y la otra pregunta, ¿cuál? Dijiste la Iglesia Católica y la derecha. ¿Cuál era la otra pregunta? No, la otra pregunta era si dentro del bolsonarismo había sectores que se veían a sí mismos como impulsores de un proceso similar en otros países de la región. Sí, o sea, por ahora yo creo que esto puede llegar a ser un tema si Bolsonaro se consolida, pero por la crisis interna yo creo que aún no hay energía y capacidad y poder para que estos puedan iniciar un proceso de reproducir eh, el fenómeno de Bolsonaro en otros países. Pero si él sobrevive la crisis y si él se estabiliza, ciertamente habrá tentativas de también inspirar a otros en la región. Pero para ahora no creo que sea un escenario realista porque el presidente está muy preocupado con la crisis interna. Excelente, Oliver, muchas gracias. Y bueno, Félix, si nos está escuchando, lo escucha. Ahí está, perfecto, ahí tiene el micrófono desactivado. Lo Tengo escuchamos, micrófono, Félix. estoy escuchando perfecto. Y no solo he escuchado, sino que he gozado lo que ha estado planteando Oliver. Porque creo que nos ayuda a perfilar mejor todavía nuestra actividad futura. Me estoy refiriendo a las 3 instituciones que estamos auspiciando esta reunión que hemos tenido hoy. Y creo que nuestra actividad futura tiene que estar muy, muy orientada a lo que hoy yo he aprovechado, que es ayudar a entender lo que está pasando y la perspectiva del otro país, en este caso Brasil,
con respecto a nosotros, al mundo y a la región. Y en ese sentido, Oliver, yo creo que a mí por lo menos, y creo que nos has ayudado muchísimo a entender, por un lado, la dinámica política y económica, están muy vinculadas en el Brasil. Por otro lado, el tema de, bueno, ¿y en qué importa en esa dinámica económica y política del Brasil, en este caso sobre todo en la económica, la relación con Argentina? Y lo tercero, el tercer plano, es entender la visión del Brasil de lo que es hoy la globalización y cómo moverse en una globalización que evidentemente creo que tanto de una perspectiva argentina como brasileña tiene un carácter multipolar. Es decir, no tenés que elegir por uno o por otro, como nos ocurrió en otros momentos en que teníamos que elegir por uno o por otro. Hoy en día el gran desafío es cómo elegir por todos. Así que te agradezco muchísimo y creo que tenemos que continuar haciendo esta actividad de ayudar a entender la relación con Brasil. Muchas gracias, Félix. Creo que estaríamos en condiciones, empezamos a las 10:03, te quedarían, Oliver, y querríamos aprovecharte quizás estos últimos 3 minutos como para empezar puntual y terminar, como dijimos, 1 hora y maximizar el tiempo de todos, la oportunidad de algunos comentarios finales y aprovechar también y comprometerte a que esto sea una conversación no permanente, pero sí por lo menos semipermanente, en la que podamos volver a abordar estas cuestiones, porque cuando uno termina de hacer el diagnóstico con la velocidad de los cambios y los hechos, lo tiene que hacer de nuevo, ¿no? Porque creo que hay que poner el acento en el escenario dinámico, la construcción permanente de ese escenario. Así que te escuchamos si querés hacer algún comentario final, una reflexión final. Bueno, primero ha sido un gusto y como dije, tenemos todo el interés en mantener, yo tengo todo el interés en mantener este diálogo, mis colegas, varios de los cuales estudian la región. Nosotros tenemos parcerías también para nuestros estudiantes que hacen intercambios en Buenos Aires, entonces esto para nosotros es realmente importante también para superar un poco, o por lo menos minimizar, la ignorancia que existe en Brasil sobre la región como un todo, que aún es algo que notamos bastante, que complica muchas veces defender medidas que tienen un impacto interno. O sea, el tema de la gestión de las fronteras, por ejemplo, es fundamental para temas de seguridad interna. No hay manera de articular estrategias contra el desmatamiento, el cambio climático, si los países de la región no cooperan de manera conjunta. O sea, hay muchos temas que creo que en Brasil a veces aún no queda tan claro que Brasil necesita a sus vecinos para enfrentar a desafíos internos también, ¿no? Entonces esto es algo que para nosotros es fundamental y estamos a disposición, muy interesados en, sea por Zoom o presencialmente, a mantener este diálogo que me parece fundamental. Me parece solo un último comentario sobre la situación en Brasil. Como dije, una situación en este caso bastante imprevisible, porque pueden surgir muchas revelaciones nuevas, inesperadas. Tenemos un chiste en Brasil que es cuando alguien habla de la situación durante un evento en Brasil, hay que parar en varios momentos durante el evento para que la persona pueda ver el Twitter, para ver qué ha ocurrido en los últimos 15 minutos, porque puede cambiar todo. Entonces esto infelizmente ha sido así por muchos años. En este momento bastante inestabilidad, y ahora la dinámica fundamental, como comenté, es un poco la separación entre el bolsonarismo y el lavallatismo, ¿no? La lucha contra la corrupción. Estos dos grupos ahora se separan y hay que ver cómo los apoyadores de Bolsonaro, que apoyaban tanto a Bolsonaro como a Moro, se distribuyen entre estos dos ahora. Y me parece fundamental también para cualquier persona argentina que esté interesado
lo que pasa en Brasil, la pregunta clave es si puede surgir una coalición grande que incluye personas de la izquierda y de la derecha contra Bolsonaro. Si él lo evita de alguna manera, si él es capaz de mantener un bloque suficientemente grande para impedir su impeachment, es posible que él se mantenga en el poder y también que él pueda llegar a ganar nuevamente elecciones en 2022, porque se ha aprovechado muy bien de una pulverización de la oposición política. Entonces, puede muchas veces parecer descoordenado lo que hace, no, a veces es un poco difícil entender cuál es la estrategia del presidente brasileño. Y muchos brasileños creen que él no tiene un plan, pero me parece siempre importante, yo creo mucho en eso, que todos los actores políticos tienen alguna racionalidad. Podemos discordar de ellos, pero me parece que a veces él tiene una actuación más sofisticada que parece a primera vista, que explica que aún está en una situación viable de continuar su presidencia a pesar de la fuerte crisis que estamos viviendo. Entonces esto como último comentario, pero como dije, sea por debates, pero también por email, y estoy siempre aquí, será un gusto discutir la situación y la relación bilateral nuevamente. Muy bien, bueno, Oliver, la verdad que ha sido un lujo. Te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo, por tus reflexiones, por la generosidad con la que hablaste y compartiste tu visión, que te comprometemos a seguir adelante y que entonces un último agradecimiento para las 3 instituciones que se hizo posible esta charla. El CARI, la Fundación ICBC y la Fundación Foro del Sur, y obviamente tu espacio institucional, la Fundación Getúlio Vargas, que te prestó. Así que a todos los que están tanto por Zoom como YouTube, les agradecemos mucho que se hayan conectado, que nos hayan acompañado, y especialmente a ti, Oliver, por el tiempo. Así que, bueno, gracias a todos por esta conversación y los comprometemos a seguir en contacto para que sea una conversación dinámica y la podamos seguir hacia adelante, ¿sí? Gracias. Gracias a todos. Saludos, gracias y adiós. a todos. Adiós, gracias.